la licenciada Andrea del Valle, psicóloga. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Lodi, ¿cómo estás? La verdad que yo muy bien, ¿eh? Acá interesante el tema, te digo, déjame que ya empezaron a preguntarme y yo te pregunto a vos, ¿qué son los mandatos? ¿Qué entendemos por mandato? Los mandatos. Hace varias veces o varias sesiones o varios encuentros que tenemos viernes a viernes venimos hablando del tema del narcisismo, que es lo que la palabra más psicoanalítica, pero también tiene que ver con el tema del amor propio y así lo que conocemos como autoestima, como ese cuánto nos queremos. Ujú. Me parecía muy bien como para darle un marco a esto de qué son los mandatos con respecto a todo aquello que nos va formando, conformando en una personalidad, en ese aquel que me voy conformando con el tiempo, en el que me convierto. Los mandatos como aquellas palabras que recaen del otro, los designios del otro que me van conformando. Hay mandatos que son muy lindos, muy buenos y que el sujeto, el ser humano, lo puede llevar de manera simple, fácil, alegre, conveniente, pero hay mandatos que la verdad pesan mucho y se ven mucho en la clínica. Aquellas palabras que nos recaen del otro, como por ejemplo, no sé, nuestros padres a veces o aquellas personas de gran importancia en nuestra vida nos van marcando con gestos, con lo que no se dice y con lo que se dice. Y a veces suenan como muy disgustados en esto de que por qué no sirvo para nada, por qué no puedo lograrlo, por qué soy caprichoso o me dicen que soy caprichoso, por qué no me va bien en ciertas cosas si lo intento todo, por qué. Entonces entra en una cuestión del por qué soy de cierta manera, por qué el otro no me quiere, por qué estoy sola. Y eso tiene que ver con esos mandatos que vienen constituidos de aquel que me alojó y seguramente me fue constituyendo y esa personalidad se fue armando en base a lo que el otro me fue marcando de cómo quería que fuese. El niño es una esponja que absorbe y se va transformando seguramente en esos mandatos. Ujú. Me quedé Tengo como pensando, sí, claro, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de mandato más comunes en la sociedad? Mira, tengo un caso muy chiquitito, pero muy lleno de lugares no tan comunes a veces, como para dejar este mandato ahí bien nombrado o calcado. Ujú. Una paciente de muchísimos años que eh, me, o sea, no tenía un sentido de cómo seguir eh, sus días porque no encontraba un lugar en el que desempeñarse o ejercer sus días luego de que falleció la madre. Eh, el mandato viene a darnos un rol o un lugar que ocupamos en la vida. Esta chica me comentaba que bueno, que ella no había sido una hija deseada realmente, pero que después de mucho tiempo eh, o mucho analizarlo, su madre decide tenerla porque la cuñada y le decían animate, tenelo, vos ya tenés un hijo varón, una hija mujer, tener una hija mujer siempre es buena porque el hijo varón es aquel que se va, se casa y se va, pero la hija mujer siempre te va a cuidar. Entonces esta mujer decide tener a esta niña y esta niña viene y viene a ocupar un rol de cuidadora. Entonces, así de tremendo a veces cae el mandato sobre el otro. Mm. Lo que acentuaba este mandato, digamos, que tardó sus años en encontrar su lugar, porque tal vez esta chica que después se convirtió en adolescente, siempre venía con los designios de tenés un carácter de porquería, así te vas a quedar sola, eh, y todavía sobrecaía sobre lo físico porque la madre y tanto el padre le hacían, la madre tenía muchos gestos y designios sobre ella, como por ejemplo
ese rodete te queda tan fea, pareces una secretaria fea, le decía. Así ningún hombre te va a mirar, así con ese carácter que tenés, nadie te va a querer. Y eso la iba conformando en el lugar donde ella se veía sumamente, se veía fea, se veía poco atractiva, una autoestima, la verdad que estaba bastante mal construida. Pero ¿en qué le ayudaba esa autoestima baja que iba construyendo? En quedarse sola para después oficiar de cuidar a sus padres. Claro. Eh, la madre después cayó en una enfermedad que procesó unos 10 años más o menos, y ella, muy fiel a ese mandato inicial que escuchó durante muchos años, ofició de cuidadora para esa madre hasta que falleció. La enfermedad la atravesó más o menos durante unos 12 años y ofició de cuidadora oficial, porque no dejaba que nadie entre en ese rol, ni el hermano, ni el padre, sino que ella ocupando ese rol de cuidadora. Cumpliendo al pie de la letra, claro, lo que ya más o menos estaba predestinado a ser, digamos, ¿no? Exactamente. Pero qué triste, digamos, Entonces, ¿no? claro, porque vos fíjate que esos mandatos a veces te dejan en soledad, con una autoestima sumamente baja, para que uno ocupe el rol al que está como predestinado a que suceda, porque esa mujer sirve en la medida que una hija mujer te va a poder cuidar. El hombre, sin embargo, se va, el hombre se casa, el hombre se te deja sola, entonces uno ocupa el rol. En otros casos a veces, y me permito por ahí tener una mirada hoy un poquito más reflexiva sobre los casos que día a día voy escuchando sobre una mujer como debe ser, una mujer como debe vivir el amor, una mujer como en la sumisión, donde a veces los roles instituidos sociales tienen que ver con esto de conformar una familia, tener un marido, tener hijos, como rol principal que una sociedad a veces demanda, ¿no? Ujú. Y sin el cumplimiento de los deseos propios, porque una mujer tiene que ser así. Y esos son roles, no solo a veces de ese espacio de donde venimos, donde tenemos que ser mujeres, en tanto nos casamos, en tanto tenemos hijos, sino que como roles de demanda social muy fuerte, ¿no? Esos mandatos sociales sumamente fuertes, Ujú. porque si una mujer a veces se atreve un poquito más, en lo que escucho siempre es, pero ¿qué van a decir de mí? Claro. Entonces, Afortunadamente eso fue cambiando. Para bien te digo por lo menos un poco. tenemos que trabajar un montón para que Mm. eso siga cambiando, por eso esa pequeña reflexión de dónde, porque muy día a día veo como el amor como aquello donde la mujer está dispuesta, parece que a sufrir, a padecer, a Mm. ser ese amor doliente, ¿no? Ay, qué feo Donde papel, Andrea. Qué feo papel, qué feo lugar que ocupamos, muchas veces. Eh, Andrea, te pregunto, ¿hay alguna diferencia entre un mandato, una orden o una directiva? Y si es así, bueno, ¿cuáles son esas diferencias? el mandato siempre va a recaer como el designio de cómo me quiere el otro, ¿sí? El ser humano cuando nace totalmente eh, desprovisto y desnudo a la vida, con lo Ujú. cual va a ser cargado por aquellos que nos vayan formando. La primera pregunta, siempre como la fundamental, es ¿cómo me quiere el otro? Entonces el otro me quiere más inútil, el otro me quiere sos una inútil, entonces me voy formando en ese mandato, no servís para nada, en eso me voy formando en ese mandato, o a veces no, a veces como dale, pegale para adelante, vos podés, vas a salir, entonces me voy formando en ese mandato donde el otro me coloca. La directiva, en tanto yo la pueda recibir de una buena manera, la voy a cumplir porque estoy entendiendo que es una directiva del otro, pero la diferencia que hay entre el mandato y la directiva del otro tiene que ver cómo yo lo reciba. Si yo Ujú. estoy bien constituida
y mis pilares son fuertes y el quererme a mí misma va del orden de lo sano, de lo bueno, de lo lindo, la directiva la voy a tomar como algo donde se me solicita que, ¿sí? Entonces lo voy a cumplir porque, bueno, ocupo un rol de tener que cumplir alguna directiva que me dan. Ahora, si me escucha, viene desde el orden donde todo me cae mal, nada lo hago bien, siempre mi escucha va a estar más del lado de lo negativo, porque el otro me lo pidió a mí, me lo pidió de mala manera, lo escuché mal, me lo dijo con tono raro, y entonces mi escucha va a estar dirigida seguramente donde voy a ver la orden del otro como algo negativo. La percepción que tengo sobre la percepción que tengo, ¿no? Según cómo me dicen. Exactamente. Va a tener que ver con la escucha y la percepción que uno tenga según cómo uno esté constituido. Hay personas que siempre tienen como ese, me lo dijo mal, me miró mal, me lo podría haber dicho de otra forma, siempre buscándole como esa vuelta negativa al dicho del otro. Cuando el otro por ahí lo dijo de una manera como lo hubiese dicho a cualquiera que se lo hubiese dicho, pero según nuestra percepción lo vamos a tomar o de una manera bien, normal, como debería ser, digamos, cuando lo del otro es correspondiente, o si mi escucha va desde un lado más negativo, siempre le voy a encontrar el pelo al huevo. Claro. Bueno, Andrea, sabes que es un placer siempre poder hablar con vos, ¿eh? ¿Y cómo podemos mejorar esto ya ahí como para ir cerrando? ¿Cómo podemos mejorar y que justamente no nos afecte tanto? Vos fíjate que esta chica cumplió su mandato durante toda la vida, ¿sí? Más o menos tuvo que poder salir de eso y empezó un análisis cuando falleció la madre. Y en ese análisis tuvo que revisar todo aquello a lo que estaba predestinada a ser. Entonces el análisis nos sirve para revisar que ocupar esos roles son el deseo del otro, no nuestro propio deseo. Tenemos que encontrar un deseo propio que va a ser sumamente angustiante porque no responde a lo que el otro quiere de mí, sino que una nueva constitución de cómo yo quiero articular el amor, de cómo quiero ser yo social, cultural, o cómo quiero ser yo nuevamente sin estar atravesado por el deseo del otro que me conforma y me deja en un rol que a veces no está tan bueno. Esto pasa también, esto muchas veces puede pasar con las profesiones. No, yo soy médico, bueno, también me gustaría que, entonces como que lo condicionás de esa manera al otro, hablando de los hijos, básicamente. Tal cual, a veces uno se encuentra como muy frustrado, muy aburrido, muy enojado porque no le encuentro el sentido a esta profesión, porque no me gusta, pero por ahí ese no era mi deseo, era el deseo de vos tenés que ser abogado, vos tenés que ser médico, vos tenés que ser contador. A veces vemos largas familias de contadores, o cualquier profesión que sea. Mandato familiar. Uno llega, claro, como un linaje familiar donde uno, para ser parte de ese clan familiar, tiene que adecuarse a la profesión, a lo que se predestina uno a ser. A veces uno lo logra romper, o a veces uno lo lleva de manera particular y buena, porque es lo que, uno es en la familia, pero a veces uno revienta, se vuelve insoportable, no quiere, y eso después se va y se descarga en el cuerpo, como lo venimos hablando en los episodios anteriores. Se desencadena como angustia, como ansiedad, como un montón de cosas donde no me gusta, y cuando a mí no me gusta en el yo, cuando el yo sufre, cuando el yo patalea, cuando el cuerpo descarga, quiere decir que el mandato se está cumpliendo y el inconsciente goza. Eso quiere decir que hay algo del orden del inconsciente y del mandato que se cumple. Entonces ahí son como para darnos cuenta, cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo, el mandato quiere decir que se está cumpliendo, y eso hay que desoldarlo. Bien. Bueno, la verdad, clarísimo todo. El tema de los mandatos no son buenos para nada.
Andrea, te A mandamos veces sí, a veces sí, no tenemos Sí, que depende. encapsularnos. A veces sí, pero cuando nos Cuando damos también yo cuenta que estoy de estos acuerdo, mandatos, digamos, claro. cuando nos dejan en un lugar doliente y sufriente, hay que revisarlos y socialmente también trabajarlos como para que no nos quedemos en lugares de ahogo o de supresión. Gracias, Andrea, que tengas buen fin de semana y nos escuchamos la semana próxima. Gracias, Lodi. Buen fin de semana.